Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Jiménez, pastor de la Iglesia de Cristo Filadelfia. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión, en este tiempo de compartimiento de la palabra del Señor. Y queremos invitarle a que nos acompañe a las Escrituras en el Antiguo Testamento. Quisiera invitarle a que revisáramos un segundo. La segunda carta, segundo libro de las Crónicas, capítulo número 15. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 15, vamos a mirar un punto de el tema que estaremos hablando acerca de las promesas, de lo que muchas veces Dios promete hacer con nosotros y culmina eh, de tal manera que a muchos nos sorprendería que las promesas de Dios son irrevocables, no cambian. Y en la segundo libro de Crónicas, capítulo número 15, leemos: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro Asa y le dijo: oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín. El Señor estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Pero si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote, que enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, el Señor Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Si usted puede considerar conmigo un segundo, miramos nosotros que Asa en la Escritura es la persona en cargo y la persona responsable de poder dirigir a un pueblo llamado Israel. Desafortunadamente, Israel tomó la decisión de dividirse y dos tribus se dividieron de las 10 tribus, que en total deberían de ser 12. Eran 1000 años aproximadamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando miramos nosotros que suceden ciertas cosas muy importantes en esta escritura. Y para considerar, yo quisiera que usted y yo revisáramos un poquito lo que corresponde al versículo número 4, donde dice la escritura: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. No sé cuánto tiempo estén pasando las naciones a nivel mundial. No sé cuánto tiempo esté pasando nuestra nación a nivel mundial. Y no sé cuánto tiempo esté pasando nuestro estado, nuestro condado, nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestra familia. No sé cuánto tiempo hayamos o estemos pasando sin sacerdote que enseñe y sin ley. Es muy importante que consideremos lo valuable, lo importante que es para Dios el sacerdote, la enseñanza y la ley. Muchos pueblos, tribus, naciones y lenguas nos apoyamos en nuestra soberbia, en nuestra arrogancia, en nuestro poder, en nuestra autoridad, en nuestro gobierno, en lo que tenemos y en lo que somos. Israel en todos los tiempos ha sido un Israel poderoso. En todos los tiempos Israel ha sido un Israel débil. En todos los tiempos Israel ha sido un Israel enriquecido abundantemente. Y en todos los tiempos Israel ha sido un Israel necesitado de Dios. En esta oportunidad yo quiero compartir con usted y tomar este pasaje de la Escritura para iniciar con dos preguntas. ¿Tenemos sacerdote y enseñanza?
Si tiene usted sacerdote y enseñanza, que bueno, le felicito. La segunda pregunta sería, ¿tenemos ley? Acuérdese usted que han habido tiempos en toda nuestra humanidad en que naciones y pueblos hemos caminado sin ley. Cada uno de nosotros nos gobernamos como nosotros queremos, de una manera individual, a manera de sociedad y a manera de nación. Muchas veces somos como caballos sin freno. Muchas veces somos como los Mustangs. Usted sabe que la naturaleza de ese tipo de caballos, animales salvajes, son indomables. Entonces, muchas veces así es la sociedad en la que vivimos, así es la humanidad. Está la ley, pero no la respetamos, no nos sujetamos a ella. Y creo que en su oportunidad el apóstol Pablo dijo que deberíamos de sujetarnos y deberíamos de reconocer a nuestras autoridades, porque toda autoridad que está puesta ha sido puesta de parte de Dios. Y en muchas ocasiones, aunque tenemos autoridad y tenemos ley, no nos sujetamos a ellos. Muchas veces entonces vienen consecuencias en nuestra vida y después nos preguntamos, ¿y por qué pasan estas cosas en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi pueblo, en mi nación, en mi tribu? Bueno, simple y sencillamente porque al tener ley no la respetamos o no nos sujetamos a ella. De igual manera tenemos sacerdote, tenemos quien nos comparta, nos ministre y nos enseñe la palabra de Dios, pero nos da lo mismo tener Dios o no, tener sacerdote o no, recibir la instrucción o la enseñanza o no, y muchos de nosotros caemos en pensar que por el simple hecho de reunirnos o congregarnos en un recinto, llámese templo, llámese iglesia, llámese sinagoga, llámese salón del reino, lo que usted quiere y como usted quiera llamarle, pensamos que tenemos sacerdote y que tenemos enseñanza, cuando la mayoría de las veces lo que hacemos es entretenernos, charlar un poco, escuchar un tipo de pensamiento humano, hablando de humanismo, o moral, hablando del moralismo, pero nada más que eso. Entonces, los primeros eh, momentos que yo quisiera aprovechar con usted sería para preguntar, ¿tenemos sacerdote y tenemos enseñanza? Y la segunda sería, ¿tenemos ley? Y si tenemos ley, ¿nos sometemos y sujetamos a ella? Cuando viene este profeta a hablar con Asa, es muy clara la consideración que le hace el profeta a Asa y le dice, dice Dios, la segunda parte del versículo 2 dice, si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, será hallado de vosotros, pero si le dejareis, él también os dejará. Una pregunta de las más no absurdas, tampoco incorrectas, pero una de las preguntas que más abunda en la lengua del ser humano es, si Dios existe, ¿por qué guerras? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué hambres? ¿Por qué pestes? ¿Por qué tantas cosas de las cuales el ser humano carece? La respuesta la tiene él mismo. Hoy la palabra del Señor nos ayuda un poquito a entenderlo mejor y el profeta le está diciendo a Asa, si tú permaneces con Dios, Dios va a permanecer contigo. En otras palabras, nosotros somos los que tomamos la decisión de que Dios permanezca con nosotros. Es decir, que el único requisito que Dios tiene para nosotros es, tú permaneces conmigo y yo permanezco contigo. Por eso es que muchas veces las situaciones que suceden en nuestra vida no encuentran una respuesta lógica, una respuesta física, una respuesta material, porque esto obedece a situaciones y cosas espirituales. Entonces, haríamos una aplicación más aquí. Un mensaje con enseñanza es un mensaje lleno de aplicaciones con preguntas y respuestas para que vayamos considerando el estilo de vida y la condición que estamos nosotros viviendo de una manera espiritual. Y aquí la consideración sería,
¿Estamos siguiendo y estamos caminando con el Señor? ¿Le estamos obedeciendo o no lo estamos haciendo? Ahí encontramos entonces ya muchas respuestas a la situación que estamos pasando, al tipo de vida que estamos viviendo, a las consecuencias que están resultando, etcétera. Entonces, repito una vez más, el Señor dice, bueno, si ustedes permanecen conmigo y se quedan conmigo y me buscan, entonces seré hallado yo. Y si me buscan, entonces yo me acercaré a ustedes. Después en el versículo 4, nosotros miramos que dice la Escritura, pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, dice así la Escritura, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Eh, Pregunta, quiero hacer amigos, pero pregunto, ¿usted tiene a Dios en su corazón, en su mente, en su alma? Y si tiene a Dios, esta es una pregunta para ser amigos, no enemigos. ¿Tiene usted al verdadero Dios? ¿Cómo así? Bueno, Pablo el apóstol dijo, de cierto, hay muchos señores y muchos dioses. Entonces, en este planeta Tierra, donde vemos más de 7.000 millones de personas, todos creemos de alguna manera en un ser superior. Se llama divinidad, se llama Dios, se llama Altísimo, se llama Todopoderoso, el nombre que usted le quiera dar. La pregunta es, ¿usted está adorando? ¿Estamos adorando? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos exaltando? ¿Estamos bendiciendo al verdadero Dios? Israel no es la excepción. Israel adoró a dioses que no eran dioses. Israel sirvió a dioses que no eran dioses. Cuando sale Israel de Egipto, Israel empieza a adorar y a hacerse dioses en todo el camino, desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Israel se hizo un pueblo idólatra. Si Israel se hizo un pueblo idólatra, conociendo los poderes y las maravillas y la gloria de Dios y viendo la mano poderosa de Dios sobre ellos para rescatarlos, para bendecirlos y para liberarlos, ¿cómo es posible que se atrevieron a adorar en todo ese peregrinaje a otros dioses, dioses que no eran el verdadero Dios? Entonces no le sea extraño a usted de que probablemente, no lo digo por usted, pero quizás gente a su alrededor no adora al verdadero Dios. Quizás confiamos en un Dios llamado ego, yo. Quizás confiamos en un Dios llamado trabajo, llamado materialismo, llamado conocimiento, inteligencia, experiencias. Quizás estamos adorando lo que no es Dios. Así le pasó a Israel. Posteriormente dice la Escritura, pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, el Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. También tengo buenas noticias, no todo es pesimismo. No es de mi incumbencia que usted haya o no adorado a algo que no es Dios. Pero le felicito porque la Escritura nos da una promesa y nos invita a entender y confiar que el día que nosotros tomemos la decisión de volvernos a Dios, al verdadero Dios, y dejar lo que no era Dios, tenemos una bendición en la palabra del Señor. Que si dejamos lo que no es Dios y nos volvemos al Dios, al verdadero Dios, Él nos va a recibir. Él no nos va a desechar. Él va a acercarse a nosotros y Él va a estar con nosotros. ¿No le parece
Muy buena esta noticia que le estoy dando. Bueno, yo he perdido muchos días, meses, años de mi vida sirviendo a otros dioses. Yo conocí al Dios verdadero, tal vez diga alguien, y me aparté de Dios y serví a otros dioses y me serví a mí mismo y me disfruté a mí mismo y hice todo tipo de placeres para otros dioses. ¿Será que es posible volverme otra vez al verdadero Dios? Tengo una excelente y maravillosa respuesta. Sí puede usted volverse a Dios. Y lo más maravilloso y lo más hermoso es que cuando usted se vuelva a Dios, cuando usted se vuelva al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, el Dios verdadero saldrá a su encuentro. ¿Recuerda usted al hijo pródigo? El hijo pródigo tomó decisiones incorrectas. Pero al punto donde yo voy es cuando el hijo pródigo vuelve en sí y toma la decisión de volver a la casa de su padre. Cuando el hijo pródigo tomó la decisión de volver a la casa de su padre, el padre tomó la decisión de correr a su hijo. La palabra no dice que el hijo corrió al padre. La palabra dice que cuando el padre vio acercarse al hijo, corrió y se echó a sus brazos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante entenderlo, porque cuando usted está lista, cuando usted está listo para volverse a Dios con todo su corazón, Dios, que es un Dios omnisciente y que conoce lo más profundo de usted y de mí, que usted y yo tenemos una verdadera certeza y un verdadero deseo de volvernos a Él, y Él se da cuenta de eso, y Él lo sabe. Sepa usted perfectamente que Dios le va a ganar a usted la carrera. Por muy fuerte que usted corra hacia Él, Él correrá más rápido hacia usted para venir a su encuentro y volver a tener comunión con el Dios verdadero. ¿No es esto agradable? ¿No es esto alegre? ¿No es esto feliz? ¿No es esto satisfactorio? ¿No le llena a usted esto de esperanza y confianza en aquel Dios que un día le escogió, no para desecharle, sino para bendecirle y para prosperarle? Después miramos nosotros en lo que corresponde al versículo 5 y al versículo 6. Dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente, oiga esto, destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Lo primero que quiero marcar aquí con usted es algo muy importante. Es Dios el que turba de calamidades a aquellas personas, aquellos grupos étnicos, aquellas sociedades. Dios turba a aquellas personas, y aún incluso es tal la turbación que se desarrolla cuando muchos de nosotros nos apartamos de el Señor. Nuestra mente se turba, nuestros ojos se nublan, nuestra boca habla cosas vanas, vanidad, escuchamos muy difícilmente, nos cuesta trabajo escuchar, nuestro corazón se endurece, nuestra alma se llena de pasiones, deseos y emociones sucias, incorrectas, dañinas para todo nuestro cuerpo y aún para nuestros seres queridos, y empezamos a destruirnos y corrompernos. Ahí es donde empezamos nosotros a buscar un sinnúmero de brebajes, de remedios, de intentos, de luchas y de tratar de poder resolver las situaciones que llegan a nuestra vida, y no tenemos respuesta. Lo último que nos queda es echarle la culpa a la suerte, ir a hacernos limpias, hacer conjuros, hacer amarres o romper amarres, quitar y empezar a hacer reprensiones, y empezamos a reprender a todo tipo de demonio que nos recordemos su nombre, y terminamos con Satanás. Y empezamos a reprender al diablo y empezamos a reprender toda obra de maldad, y lo que miramos y lo que observamos es que triste y desafortunadamente
Ellos no son los responsables. Ellos no son los culpables. Ellos no tienen ni poder ni autoridad para hacer cambios y para hacer eh, dar ninguna solución. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es entender que es Dios. Es Dios el que tiene la última palabra y es muchas veces Dios el que tiene la respuesta a su situación, a mi situación, a nuestra situación. En otras palabras, la mayoría de las veces es Dios el que permite en tu vida y en mi vida que sucedan muchas cosas para que volvamos en sí. Y exactamente lo mismo que le pasó al hijo pródigo, que se empezaron a dar muchas situaciones en su vida, no era otra cosa más que para que se volviera a la casa del Padre. No era para que se destruyera, no era para que se perdiera, no era para que se matara, para que se suicidara, era para que al final de cuentas volviera en sí y tomara la mejor decisión. Y espero que en esta oportunidad usted tome la mejor decisión y, como dice la Escritura, nos invita a que no seamos sabios en nuestra propia opinión. En esta oportunidad estamos observando que es Dios el que permite todo tipo de situaciones y calamidades alrededor. Ahora vea conmigo el versículo 7, dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. La palabra del Señor dice que Dios bendice la obra de sus manos. Dios bendice la obra de mis manos y si tiene la oportunidad, presente sus manos delante de usted, únalas y confiese conmigo lo que dice la palabra. Dios ya bendijo la obra de mis manos. Dios ya bendijo la obra de tus manos. No necesito yo orar por tus manos. La palabra del Señor dice que Dios ya bendijo la obra de tus manos. No tienes que hacer ningún tipo de trabajo, ningún tipo de hechizo, ningún tipo de brujería y ningún tipo de práctica equivocada. Lo que Dios bendijo es bendito. Dios bendijo la obra de tus manos. Ten cuidado cómo las usas y cree que lo que Dios ha dicho es así. Dios ya bendijo la obra de tus manos. Esfuérzate y la obra de tus manos dará fruto y fruto abundante porque Dios está con nosotros. Entendamos entonces, ahora vamos a ver 4 condiciones o 4 situaciones en las que me parecen muy, muy importantes que las apliquemos a nuestra vida. La primera la encontramos en el versículo número 8 y dice la Escritura, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico de el Señor. Entonces, la primera cosa que yo miro aquí, cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, la primera cosa que yo miro aquí es que necesitamos hacer algo, es decir, obrar, acción. Cuando la palabra del Señor viene a tu vida, cuando la palabra del Señor viene a mi vida, no viene a nuestra vida para hacer una actitud y tomar una actitud pasiva, sino es para llevarnos a acción, para llevarnos a trabajar, para llevarnos a desarrollar las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Recuerda usted a Gedeón? El Señor le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y cuando se identifica a Gedeón y se da cuenta que no es él, aún con todo eso, el Señor le dice, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel. Entonces, el Señor está motivando a Gedeón de que salga su estado de confort, es decir, que salga de lo que ya se había acostumbrado a hacer y que empiece a hacer la obra. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado, muchos de nosotros nos hemos acomodado. Sí estamos en la iglesia, sí nos congregamos, sí llegamos a la iglesia, sí estamos allí, pero permítame decirle algo con amor y respeto. Según miramos nosotros de
un promedio de 1,000 personas, yo considero que quizás 990, 980 am, permanecen en su estado de confort. Es decir, no han hecho caso a la escritura. Gritamos amén, nos animamos, nos emocionamos, porque el mensaje fue muy emotivo, fue muy emocionante, fue muy motivacional, pero terminando eso, volvemos a nuestro mismo estado y a nuestra misma pasividad. Esto es muy triste. Y así pasan los días, los meses, los años, y usted mira gente que dice, sí, qué tremendo mensaje, sí, qué bonita enseñanza, wow, qué maravilloso. Y cuando usted le pregunta a la persona, ¿estás ahora ya listo para empezar a desarrollar el trabajo? Te van a decir sí después de escuchar el mensaje o la enseñanza, pero la gente termina sentada otra vez, con buenos pensamientos, con buenos deseos, con buenas ilusiones, con buenos sueños una vez más, se desempolva un poquito aquello que se había empolvado y vuelve a caerle polvo otra vez. Entonces, en el versículo 8, miro yo en la escritura y dice la escritura, cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, eh, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. También dice que reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir algo muy importante. No solamente vamos a tomar acción, sino, insisto otra vez, vamos a quitar todo ídolo y todo altar que pueda ser contención para Dios. No podemos servir a Dios a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. Entonces, si ya tomamos la decisión de hacer algo para el Señor y desarrollarlo, quitemos todo, sacudamos todo y limpiemos el área donde le vamos a servir al único y sabio Dios. Y entonces veremos recompensas. Esto es muy importante. Esto es mucho, muy importante. Entonces, número uno, me voy a levantar. Número dos, voy a quitar todo tipo de ídolos y de idolatría, todo altar que yo me he levantado, y caminaré sirviéndose al único Dios verdadero. Después, en el versículo 9 y 10 dice la Escritura, después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de ellos se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios estaba con él. Cuando la gente mire que Dios está con usted, van a querer estar cerca de usted. Cuando la gente se dé cuenta que Dios está bendiciéndole, que Dios le está prosperando, que Dios le está levantando, la gente querrá venir con usted. De lo contrario, ¿quién querrá venir con uno? Ahora, aquí quiero hacer una aclaración y es muy importante. Hace muchos años escuché conjeturas y declaraciones incorrectas o absurdas como esta. Si Dios está contigo, Dios te va a enriquecer. Si Dios está contigo, Dios te va a prosperar. Si Dios está contigo, vas a traer buen carro, buena casa, buen calzado, buena ropa. Si Dios está contigo, toda la abundancia vendrá sobre de ti. Permítame decirle que todas esas y muchas más aseveraciones que quizás usted conozca mejor que yo son incorrectas. No son bíblicas, no son escriturales. Desafortunadamente, metafísica, nueva era, meditación trascendental, la falsa teología de la prosperidad han destruido, han ensuciado, han empolvado, han confundido al verdadero creyente y han contaminado aún la misma palabra de Dios, el mensaje. ¿Sí? Muchos de nosotros debemos de entender algo muy importante. No es lo bonito que suenan las declaraciones. Lo más importante es que estén en la Escritura. Si están en la Escritura, es decir, si el escrito está trabajando, vamos por buen camino. De lo contrario,
me da mucha pena decirle que no va a funcionar. El famoso decláralo, decrétalo, visualízalo y profetízalo, solamente lo pudiera yo encontrar en las maquinitas donde usted pone 25 centavos y de repente le va a salir un- una bolita de plástico. Cuando lo abre, va a encontrar un chicle bien bonito y con buen sabor. Después se pone muy duro muy rápido. Y un papel que quizás diga, vas a ser rico o millonario, o aquí te van los números de la lotería, etcétera. Dios no trabaja con brujería y con hechicería. Dios no necesita ni la santería ni este tipo de cosas para bendecirle. Usted es bendecido, usted es bendecida desde el momento que conoció al Señor. ¿Qué podemos decir entonces al respecto? Bueno, que cuando las personas miren que Dios está con usted, es porque así como la gente miraba que Jesús había sido enviado de parte de Dios, eh, yo no entiendo por qué si Jesús no lució carro nuevo, no lució ropa nueva y no andaba en los mejores lugares, ¿cómo la gente se daba cuenta que Dios estaba con él? Yo le preguntaría a usted, ¿no cree usted que la prosperidad más hermosa y más maravillosa que pudiéramos nosotros presumir es que la gente se dé cuenta que Dios está contigo y que la gente te pueda notar que eres diferente por fuera, porque eres diferente por dentro, porque Dios empezó un trabajo interno en ti y ahora se mira externamente? Y entiendo perfectamente que muchos de nosotros estamos mostrando cosas hermosas y bellas de parte de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no siga trabajando con usted y conmigo, sacando tantas cosas que a Dios no le gustan ni de usted ni de mí. Y le invito a que sigamos permitiéndole a Dios que trabaje esas cosas en nosotros. En el versículo número 10 dice la escritura: se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor el botín que había traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Esto me habla a mí de traerle a Dios ofrenda y sacrificio. Cuando usted y yo somos agradecidos con Dios, le vamos a dar a Dios siempre lo mejor. Creo yo que si somos cristianos genuinos, creo yo que si somos cristianos verdaderos, si somos hombres y mujeres de Dios, si somos siervos y siervas del Señor, entenderemos perfectamente cuándo estamos manipulando la palabra de Dios para conseguir egoístamente lo que nosotros queremos. En esta oportunidad, insisto otra vez y quiero aclarar esto. Quiero invitarle a usted a que sea usted una persona generosa y dadivosa para Dios. Es decir, que sea una persona rica en ofrendar a Dios, rica en darle a Dios y rica en proveer para Dios, para su casa, para su servicio y para lo que se necesita en la obra del Señor. No le conozco, tal vez nunca le conoceré, ojalá tenga el privilegio algún día, pero esto lo digo abiertamente porque como sé que usted ni se congrega conmigo, ni me conoce, ni sabe quién soy, ni dónde estoy, tengo la libertad de invitarle a que ahí donde usted se congrega, provea, coopere, trabaje aunada al ministerio donde usted se está congregando, ministerio en el cual usted cree, ministerio en el cual usted confía, porque si no confiara y no creyera en él, no estuviera ahí. Entonces, provea, coopere física, material, espiritual, económicamente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y dé lo mejor para Dios. De ahí en fuera, me gustaría que no pensara mal de mí. No creo ni practico la teología de la prosperidad y lejos estoy de amar el dinero, aunque lo necesitamos para los medios de comunicación, para ir por todo el mundo predicando la palabra a través de radio, televisión, vía internet y todos los medios posibles que pudiéramos alcanzar. Para ello se ocupan los bienes materiales, se ocupa la economía, se ocupa el dinero. De ahí en fuera necesitamos apartar ese punto y con mucha delicadeza yo le digo, mire dónde puede usted proveer y aportar
No todos los lugares son dignos de su esfuerzo, de su sacrificio y de su ofrenda. Pero esto sucedió cuando empezó a ver Asa que realmente Dios estaba con él, entonces se volcaron en ofrendas para Dios, en servicio para Dios, en obras para Dios. Y bueno, cuando nosotros miramos esto, encontraremos dos actitudes muy marcadas. Versículo 15 dice la Escritura: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y el Señor les dio paz por todas partes. Cuando con todo su corazón usted y yo, cuando con todo nuestro amor usted y yo buscamos a Dios y nos acercamos a Dios, la palabra dice que lo hallamos. El Señor se deja hallar de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, recuerde usted, por favor, que es importante que entendamos que Dios lo que más ama y lo que más desea es una comunión con usted y conmigo. Una común unión. Es lo que más busca, lo que más anhela Dios con usted y conmigo. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, una segunda cosa que miramos nosotros aquí es que si ya entendimos que cuando venimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra voluntad a Dios, le vamos a hallar, entonces mi voluntad debe de estar rendida al Señor. No, no le puedo yo decir a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y hago lo que yo quiero. Habemos miles y miles de ministros, miles de personas diciendo, bueno, pues yo solamente estoy esperando que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y lo que estamos buscando es sacar adelante nuestros deseos, nuestros compromisos, vivir a nuestra manera, como nosotros queremos, y terminamos siendo, pues yo estoy esperando y yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Bueno, caminar en la voluntad de Dios es muy fácil entender y conocer la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere caminar en la voluntad de Dios? Pues esta es la voluntad de Dios. Y Dios le salvó a usted y me salvó a mí para caminar en su voluntad. Así es de que si usted quiere conocer la voluntad de Dios, pues no espere al profeta, no espere la profetisa. Aquí hay 66 libros, aquí hay más de 1000 capítulos para que nos hablen y nos digan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Bueno, vamos a ir cerrando. En el versículo número 16 quiero hablarle un poquito de responsabilidad. Dice, y aún Maaca, ¿quién era Maaca? Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, la quemó junto al torrente de Cedrón. Maaca, la madre de Asa, tenía, dice allí su Biblia, que ella tenía una imagen de acera. Maaca, la madre de Asa. Bueno, se supone que los padres somos los que educamos a los hijos y les damos el ejemplo. Bueno, pues Maaca estaba dando el ejemplo de tener ídolos y ser una persona idólatra. Bueno, tenemos al Dios de Israel. Pues sí, pero uno más, hombre, no hace daño. Un Dios más, sabemos que Dios existe, pero uno más, hombre, por favor, pues tampoco es tanto. ¿Y qué tanto es tantito? Digo, ese no es un versículo de la Biblia, pero ¿qué tanto es tantito? ¿Sí? Entonces, se puede usted dar cuenta que la idolatría había entrado hasta el mero corazón de Asa. Muchos de nosotros necesitamos revisar hacia adentro y mirar que probablemente en nuestros corazones todavía hay ídolos e idolatría. ¿Qué decisión tomó Asa? Bueno,
tomó una actitud responsable. Si puede arreglar lo que se puede arreglar, se arregla. Si está a su alcance, está a su mano y puede hacerlo así, entonces usted es una persona libre de poder desarrollarlo y tiene responsabilidad, obligación y derecho de poder arreglar la situación. Bueno, estoy en el cargo, estoy en el reino, soy autoridad y mi madre está con problemas de idolatría. ¿Puedo arreglar eso? ¿Puedo retirarle las imágenes de acera? ¿Puedo desmenuzarlas y terminar con la idolatría? Por lo menos en mi casa, si lo puedo hacer, lo voy a hacer. ¿Sí? No puedo hacerlo en la casa de usted que me está escuchando. No puedo hacerlo en la casa de usted que me está mirando. No puedo hacerlo en la casa de esta persona o de esta otra persona o de aquellas personas de allá. No lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer en mi casa. ¿Sí? Entonces muchos de nosotros decimos, qué difícil situación, ¿verdad? Y la otra persona dice, sí, qué difícil. Fíjese que pues yo tengo esta situación dentro de mi casa y no puedo hacer absolutamente nada. Bueno, si está dentro de tu casa, es parte de tu jurisdicción, puedes hacer mucho. Fuera de tu jurisdicción no puedes hacer mucho. Esto es tu responsabilidad. Esto es mi responsabilidad. ¿Sí? Lo que yo pueda hacer en mi casa, con mi familia, lo voy a hacer. Porque es mi responsabilidad. ¿Sí? A ver, diga conmigo responsabilidad. Yo no puedo arreglar a la esposa del vecino, pero sí puedo arreglar a mi esposa. Yo no puedo arreglar a los hijos de mi hermano, de mi familiar, pero sí puedo arreglar a los hijos míos. Es mi responsabilidad. El número 17 dice, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y hay gente que dice, bueno, nunca vamos a ser perfectos. Y siempre estamos buscando excusas y pretextos para justificar nuestra falta de esfuerzo, dedicación y nuestra verdadera entrega a Dios y el verdadero deseo de caminar limpiándonos más y más. Como dice la Escritura, el que esté limpio, límpiese más. Y muchos de nosotros, pues no queremos tomar esa responsabilidad. Ahora, si no le corresponde a usted y no me corresponde a mí, bueno, no vamos a poder nosotros quitar toda la idolatría que hay muchas veces en nuestras iglesias. Dentro de nuestras iglesias, no solamente hay ídolos de madera, de metal, de yeso o de bronce. También hay ídolos de carne y hueso. Adoramos e idolatramos muchas veces a los seres humanos. Bueno, yo no voy a quitar la idolatría de esos seres queridos, familiares, compañeros, hacia un ser humano y que se idolatre, pero sí puedo responsablemente hacerlo con mi familia. Entonces, no lo vamos a poder hacer con todos, podemos dar la sugerencia y la invitación, pero yo me voy a esforzar por ser responsable con mi familia. Entonces terminamos con buenas noticias. Siempre la palabra del Señor tendrá muy buenas noticias para nosotros. ¿Y cuáles son? Bueno, en el versículo 18 dice, y trajo a la casa de Dios, hablando de Asa, lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Todos nuestros padres tienen plata, tienen oro y tienen utensilios. Y quizás hoy usted esté buscando un mensaje así como materialista, como de prosperidad. Bueno, no creo que lo va a encontrar en Filadelfia, Alvin, en nuestro canal, porque nuestros mensajes son más allá, tienen un valor más allá, perseguimos algo más grande que lo que miramos, ¿sí? Si algo tiene precio, no vale mucho. Si algo no tiene valor, vale demasiado. La sangre de Jesucristo vale demasiado porque no tiene precio. Mi vida no tiene precio. Un ojo, un dedo, un pie, una mano, valen demasiado. No tienen precio. ¿Sí? Un carro es muy barato. Una casa es muy barata.
tienen precio, ¿sí? Y lo que muchas veces el enemigo busca es ponerle precio a tu ministerio, ponerle precio a tu don, ponerle precio a tu talento, ponerle precio a la gracia que Dios ha dado, ponerle precio a tu vida. Y por eso, cuando se completa el precio, entonces a veces nos vendemos por $15 la hora, por $30 la hora, y el ministerio y la gracia, el don y el talento que Dios puso en tu vida está empolvado en el sótano de tu corazón, porque el diablo le puso un precio a tu vida y le llegó al precio. Eso es muy triste, eso es muy doloroso. Te animo y te invito a que no permitas que le pongan precio a tu vida ni a la obra que Dios te ha encomendado. En este pasaje, lo que miramos es que el padre de Asa había preparadose con oro, con plata y con lo mejor para Dios. Y a Asa le tocó llevar todo ese bien que el Padre tuvo y tenía para Dios, todo el bien que yo tengo, quisiera dárselo y entregárselo a mis hijos para que ellos tuvieran algo que presentarle a Dios. Dice la Escritura, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo nos invita a que seamos hombres y mujeres que llevemos presente a Dios y que tengamos presente siempre una ofrenda de gratitud a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo para Dios? Lo único que yo tengo para Dios es mi vida y aún esa misma Dios me la ha dado. Y quiero enseñarle y mostrarle a mis hijos con mi testimonio y con mi diario vivir que el oro y que la plata, que no tienen precio ni se comparan con mi vida, mucho más que eso yo le he entregado a Dios. Es mi vida, es mi voluntad, es mi entrega, es mi sacrificio, es mi esfuerzo. Son los pocos recursos con los que yo cuento que se los he entregado a Dios y que a través de mis hijos puedan llegar el día de mañana bien canalizados a ser útiles en la casa de nuestro Dios. Y termino con el versículo maravilloso que le dejo a usted de bendición. Dice el versículo 19, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Qué te promete Dios y qué tiene Dios preparado para ti y para mí cuando tomamos este tipo de camino y este tipo de decisiones? Bueno, lo que Dios tiene preparado para usted y para mí es una vida de paz, de gozo, de esperanza, de confianza en Él y de prosperidad al final. Quiere decir que el fin de todo negocio será ganancia. Con Dios nadie pierde, con Dios todos ganamos. Con el verdadero Dios, recuérdenlo. Entonces, quiero cerrar esto invitándole y diciéndole a usted que todos los días de su vida de Asa hubo paz, no hubo guerra, no hubo destrucción entre una ciudad de otra, entre un compañero con el otro, entre un vecino con el otro. No hubo problema, no hubo destrucción, no hubo muerte, hubo paz. Yo quiero paz para mi familia, yo quiero tranquilidad para mis seres queridos, yo quiero ver mis generaciones con gozo, con alegría y con paz. Ah, bueno, entonces necesito seguir el camino de Asa. Te invito a que lo sigas y termino haciéndote una pregunta. ¿Estamos dispuestos a caminar el camino de Asa? Una última vez le hago la pregunta. ¿Estamos dispuestos a caminar el camino de Asa? Yo sí. ¿Y usted? Le quiero agradecer la oportunidad que me dio de compartir la palabra de Dios. Y bueno, ahí está la oportunidad que Dios nos está dando para que seamos una persona bendecida para bendecir a nuestras generaciones. Le agradezco la oportunidad que me ha dado de compartir con usted y nos seguimos escuchando y viendo a través del www.filadelfia2000.com y de igual manera en nuestro canal de YouTube, Filadelfia Alvin. Si desea usted más información de nosotros, bueno, se puede comunicar al 832-385-3865
o al 918-934-0088. Será un gusto y un placer saber de usted. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, pastor de la Iglesia de Cristo Filadelfia, y le agradezco mucho su tiempo y su aportación. Bendiciones.